Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia nueva conferencia de la Academia de San Romualdo, en la cual tendremos ocasión de conocer la vida sorprendente de Humboldt, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 25 de abril de 2018, recogida en el acta número 327, se acordó la conferencia titulada Humboldt y el Cosmos, que con motivo del 250 aniversario del nacimiento del polímata ofrecerá el ilustrísimo señor don José Manuel Blanco Villero, académico de esta. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor Blanco Villero obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía en 1980, obteniendo el grado de licenciado 3 años después, y el diploma acreditativo en conocimientos de histología y anatomía patológica expedido por el Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz en 1987. Leyó su tesis doctoral en Cádiz en el año 1989. Como médico de la Armada ha participado en maniobras y ha estado destinado en la Fragata Cataluña y en el transporte de ataque Castilla, en el Hospital Naval de Ferrol, en el de San Carlos y en la Base Naval de Rota, entre otros destinos. Pertenece a varias instituciones académicas. Su ingreso en la nuestra como académico de número en la rama de Ciencias tuvo lugar el 4 de abril de 1990 y es miembro también de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz y la Real Hispanoamericana de la misma ciudad. También es miembro de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, entre otras. Cuenta con numerosas publicaciones de libros y artículos y ha pronunciado más de una cuarentena de conferencias. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Blanco Villero para proceder a pronunciar su conferencia sobre Humboldt y el Cosmos. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Corría el año de 1769, cuando el 14 de septiembre vino al mundo un niño que cambiaría la visión del mundo. Su nombre, Alexander von Humboldt, en el 250 aniversario de su nacimiento, por tanto. La familia residía en Tegel, un pequeño castillo a 16 kilómetros de Berlín. Los dos hermanos se educaron con tutores en la residencia familiar. Perdió a su padre a la edad de 9 años y su madre era fría y distante. Desde niño se inclinó por el estudio de la historia natural y cuando escapaba al campo volvía con toda clase de bichos, piedras y plantas. Devoraba los libros de aventuras y viajes. Forster, la Compagnie y Cook forjaron en su mente una ansia irrefrenable de aventuras. A la edad de 18 años, su madre lo envió a la Universidad de Frankfurt der Oder. No aprendió mucho allí, pero hizo amistad con personas que fueron importantes en su vida, como Wildenov, profesor de Historia Natural en el Colegio Médico Quirúrgico de Berlín. Se hicieron amigos y clasificaban plantas juntos. Viajes exóticos y plantas excitaban cada vez más las ansias de Alexander de ver con sus propios ojos estas maravillas naturales. En 1789, con 20 años, se traslada a la Universidad de Gotinga. Allí conoció a George Forster, el erudito y explorador. Juntos viajaron a Londres, donde conoció a Sir Joseph Banks, que había participado en el primer viaje de Cook. Tenía el mayor herbario del mundo y la mejor biblioteca, siendo además presidente de la Royal Society. Este viaje fue una verdadera revelación para Humboldt. La suerte estaba echada, haría lo que fuese necesario para cumplir su sueño. En 1791, tras un curso en la Escuela de Comercio de Hamburgo, ingresa en la Academia de Minería de Freiberg, en Sajonia. En 8 meses completó unos estudios de 3 años.
Durante ello se percató de que a pesar de la escasa luz del interior de las minas, crecían musgos y líquenes. Estos estudios y la recolección de miles de plantas los incluiría posteriormente en su primer trabajo, la flora fribergensis. Pronto fue nombrado inspector auxiliar de minas. Su talento y esfuerzo, su incansable dedicación al estudio, hicieron que dominara diversas materias científicas. Su puesto le permitió viajar miles de kilómetros, pero no era feliz, ni estaba a gusto en Berlín. A finales de junio de 1792 le nombran inspector jefe de minas. Pronto puso en funcionamiento las minas de Fichtel, donde fundó la Real Escuela Libre de Minería, con 24 años. Además le preocupaba la patología de los mineros, lo que le llevó a investigar sus causas y la composición de los gases de las minas, lo que casi lo lleva a la muerte. De este trabajo salió un nuevo tipo de respirador y nuevas lámparas de seguridad. Tenía 25 años y se le ofrecen cargos importantes, pero él los rechaza. Tenía otra cosa en la cabeza, algo muy diferente, algo que terminaría consiguiendo. Aparte de las actividades mencionadas, a Humboldt le obsesionaba el asunto de la electricidad animal. Conocía los experimentos de Galvani, que habían demostrado la naturaleza eléctrica intrínseca del impulso nervioso. Para demostrarlo, hizo una serie de ensayos, incluso en su propio cuerpo. El último experimento le produjo lesiones de alguna importancia. En total hizo 4.000 experimentos, cuyos resultados fueron publicados en 1797. La flora fribergensis tuvo una gran acogida y llamó la atención del gran Goethe, que quería conocerlo. Goethe no era solo un extraordinario escritor y poeta, sino, y esto es algo que pocos conocen, un destacado científico que sentó las bases de la homología y la morfología, desarrolladas con posterioridad por naturalistas como Darwin. Goethe y Humboldt se conocieron en marzo de 1794, en Jena, presentado por su hermano Wilhelm. En aquel momento el gran escritor tenía 46 años. Ambos tenían intereses comunes, especialmente en las ciencias naturales y los secretos del universo, pero no era Goethe hombre que tolerara la compañía humana, salvo la de un selecto grupo de personas, entre las que estaban Schiller y Wilhelm von Humboldt. Alexander fue bienvenido desde el principio, y desde 1795 las visitas de Alexander a Jena y a Weimar estimularon aún más el interés de Goethe por las ciencias naturales. En 1796 muere su madre de cáncer de mama. Por fin era libre del todo, no estaba atado a nadie y podía seguir soñando en su proyecto vital, pues heredó propiedades y una gran suma de dinero. Desde este momento en su mente solo había una ansia irrefrenable de hacer un gran viaje. En 1797 deja la minería y al año siguiente viaja a París. En esta ciudad conoce al ya anciano Bougainville y a otros científicos famosos como Cuvier, Jussieu y Laplace. Frecuenta el observatorio y el jardín botánico. También conoce al que será su gran amigo y colaborador, Aimé Bonpland, que aparte de ser un botánico de talento, había sido cirujano en la Armada francesa. Ambos deseaban lo mismo, hacer grandes viajes y vivir aventuras. Tras varios intentos frustrados de viajar, decide dirigirse a España. El viaje a Madrid duró 6 semanas, durante las cuales estuvo haciendo todo tipo de observaciones con el magnífico material científico adquirido en París. Visitó el jardín botánico, donde conoció a Cabanilles, la casa de campo, contactando con las personalidades científicas más destacadas del Madrid de la época. Una vez instalados en Madrid, le ponen en contacto con el barón de Forel, personaje clave en la aprobación del viaje, dada su amistad con el ministro Urquijo. En marzo fue Aranjuez, presentó al rey una memoria en la que explicaba los motivos que tenía para realizar este viaje. A la petición adjuntaba Humboldt un currículum. El 15 de marzo se concede el permiso a Humboldt. Le permitiría este pasaporte, digámoslo así, hacer toda clase de actividades científicas en terreno español. En carta, Wildenov y Humboldt expresa su satisfacción por el trato que las autoridades españolas le habían dispensado. También recibiría datos para su trabajo en América de diversas instituciones, como la Marina, en especial de Martín Fernández de Navarrete,
y José Vargas Ponce, ligados al depósito hidrográfico de Madrid. A finales de mayo de 1799 parten en dirección a La Coruña, a donde llegan a finales de ese mismo mes. Humboldt no parte de cero, había estudiado los datos de Bauzá, de Jorge Juan y de otros. Humboldt demostró que en sentido geográfico la península ibérica era una meseta interior, encerrada por cadenas montañosas. Comienza el gran viaje. Escribe Humboldt y cito: hoy, 5 de junio de 1799, a punto de cumplir 30 años de edad, tomo el buque de vela Pizarro que me llevará al nuevo continente. Por fin haré realidad lo que he soñado mi vida entera: estudiar regiones del planeta apenas visitadas por el hombre. Aplicaré en ellas todos mis conocimientos y los pondré al servicio de la humanidad. No formo parte de ningún gobierno. Mi viaje lo financio con mis recursos. No dependo de ninguna institución. No rindo cuenta de mis investigaciones a nadie. Solo me mueve el deseo de conocer las leyes que rigen el cosmos. Para lograrlo, debo estar atento a los detalles sin perder de vista el conjunto. Mi método es sencillo: un empirismo razonado. Mido, cuantifico y determino con precisión lo que observo. Desde la cubierta del barco, todas las noches fijaré el curso de los astros y por el día mediré la temperatura del agua. Mi viaje tiene un propósito claro, pero si es necesario, modificaré mi ruta según lo disponga el azar. Coleccionaré plantas y animales, estudiaré la temperatura, la elasticidad, la composición magnética y la eléctrica de la atmósfera. La descompondré, determinaré las longitudes y los paralelos geográficos, mediré montes, pero en realidad este no es mi objetivo final. Mi verdadera y única finalidad es investigar cómo se entretejen todas las fuerzas naturales, la influencia de la naturaleza muerta sobre el mundo vivo, animal y vegetal. Fin de la cita. Es lo que hoy conocemos como ecología. Humboldt creía en la unidad de la naturaleza, concebida como un todo animado, que conforma un tejido. Nada está aislado, todo es interacción, decía. El 5 de junio de 1799, la corbeta Pizarro leva anclas. Los ojos de Humboldt se fijan en el castillo de San Antonio, donde el desgraciado Malaspina cumple condena desde abril de 1796. Ya con mal estado de salud, vería desde su celda cómo la corbeta se deslizaba por las azules aguas gallegas, desde el canal hasta el mar abierto. Durante los 13 días de travesía hacia Tenerife, los expedicionarios no perdieron el tiempo, capturando medusas, peces y otros seres, además de utilizar sus instrumentos para medir parámetros atmosféricos. Llegan a Tenerife el 19 de junio y Humboldt ve por primera vez el Teide, al que suben inmediatamente. A medida que ascendían, iban apareciendo las sucesiones de plantas, de los brezos a los helechos arbóreos y luego un bosque de enebros. Tras atravesar los llanos, hicieron noche y a la mañana siguiente se reanudó el ascenso. Tras escalar la parte escarpada final, bajaron al fondo del cráter. Pudieron disfrutar de las vistas con una atmósfera de transparencia mágica y vio cómo las plantas se dividían y sucedían en 5 zonas principales, colocadas como por pisos. Plasmó estos pisos botánicos en una conocida lámina publicada en su obra Atlas Geográfico y Físico de las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, París, 1814. Hay un busto de Humboldt, el único que hay en España, en Canarias, en Tenerife. La Pizarro levó anclas. Humboldt ya comenzaba a disfrutar del viaje, permaneciendo siempre en el puente, midiendo con el sextante. El capitán puso proa al puerto de Cumaná, en Nueva Granada. El 4 de julio, Humboldt vio con emoción por primera vez la constelación Cruz del Sur. Echaron el ancla el 16 de julio de 1799. Los siguientes 5 semanas las pasaron comprobando los instrumentos y herborizando por los alrededores. La casa que habían alquilado estaba siempre llena de visitantes curiosos que querían conocer a los exploradores y mirar a través de sus instrumentos, especialmente por el microscopio. El 4 de septiembre
se decidieron a hacer su primera excursión larga. A través de caminos difíciles y con 2 mulas cargadas llegaron a la misión de los capuchinos en Caripe. Allí, tras una magnífica acogida, instalaron sus instrumentos y se dedicaron a hacer excursiones por los alrededores. No lejos de la misión existía una cueva singular, la cueva del Guácharo. El guácharo es un ave entonces desconocida para la ciencia, que fue bautizada por Humboldt como Steatornis caripensis. Se trata de un ave singular por ser cavernícola, nocturna y que se orienta por ultrasonidos, a semejanza de los murciélagos. Humboldt recorrió 472 metros dentro de la cueva y levantó su topografía subterránea, posiblemente la primera vez que esto se hacía. A finales de septiembre regresaron a Cumaná. Allí los lugareños le comentaron que la sequedad de la tierra había aumentado a medida que se talaban los bosques para distintos usos de la madera. Esta afirmación llevó a Humboldt a intuir lo que hoy conocemos como cambio climático. De vuelta en Caracas, alquilaron una casa. Ascendió al pico de la Silla, que con 2.400 metros de altitud era el más alto de los que dominaban la ciudad. En febrero de 1800, y tras un par de meses de estancia, se internan en el interior del país, hacia las llanuras fluviales denominadas los Llanos. Sedientos, cubiertos por el polvo y quemados por el sol, se habían perdido en las inmensas llanuras, pero un indio les puso en la senda del pueblo de Calabozo, su próxima estación. Allí pudo comprobar los importantes errores que había en los mapas al uso. Pudo ver con sus propios ojos las anguilas eléctricas, efectuando diversos experimentos con ellas y comprobando el alto voltaje que eran capaces de producir, suficiente para matar a un caballo. Luego mató algunas y las diseccionó, no sin antes llevarse una notable sacudida que le originó fuertes dolores articulares. En el Orinoco, el 24 de marzo abandonaron Calabozo y se dirigieron hacia el sur. Con calor, suelo agrietado y ausencia de vegetación, la expedición llegó a la localidad de San Fernando, de Apure, en donde se aprovisionaron. Partieron de San Fernando el 30 de marzo en una canoa en busca del Orinoco, con un timonel y 4 indios. A medida que avanzaban hacia el sur, una explosión de naturaleza virgen asombraba a los exploradores. Plantas desconocidas, extraños animales, grandes caimanes, pirañas. En el poco tiempo que llevaban en Nueva Granada, habían recogido casi 2.000 plantas, de las cuales unas 600 eran nuevas para la ciencia. Según Humboldt, todo recuerda aquí el estado original del mundo. El 4 de abril alcanzaron el Orinoco, de noche acampaban en las orillas, rodeados por los inquietantes sonidos de la selva. El río comenzó a hacerse más ancho y la corriente zarandeaba la frágil canoa, que estuvo a punto de irse a pique. Llegaron a una isla llamada la Boca de la Tortuga, donde acamparon. Allí 300 indios se afanaban en recolectar huevos de la tortuga rau, de los que se obtenía un buen aceite. En un lugar llamado Pararuma cambiaron de embarcación y se les unió el padre Cea, monje de la misión en calidad de guía. A medida que avanzaban por los rápidos, el fragor del agua se hacía espeluznante, la corriente hacía penoso el avance de la piragua, que a veces quedaba atascada. El calor asfixiante y sobre todo los mosquitos y jejenes atormentaban cruelmente a los viajeros. Tras las cataratas de Apures y Maipures, también llamadas raudales o rápidos, se internaron en una zona casi desconocida, no sin antes pasar unos días en la casita que el padre Cea tenía en la misión de Maipures. Ni que decir tiene que en todo este tiempo Humboldt no cesaba en sus mediciones de la temperatura, presión barométrica, longitud y declinación magnética. Entretanto, Bonpland herborizaba sin descanso. En los días siguientes, del 26 al 30 de abril, siguieron avanzando por el río entre enormes anacondas, delfines de agua dulce, llegando a la misión de Javita,
última escala en el Orinoco. Ahora había que transportar la canoa por la selva para llegar al otro lado del istmo, lo que les llevó 4 días. Atravesando bosques con árboles de 30 metros de alto, llegaron el 5 de mayo y volvieron a embarcar. A partir de ahora, todo sería nuevo, un mundo perdido, semejante al que describe el delicioso libro de Sir Arthur Conan Doyle. Por fin Humboldt podía localizar astronómicamente aquel brazo del Orinoco que vierte sus aguas en el río Negro. Entraban en terra incógnita. Ahí vemos en esta diapositiva a los 2 exploradores en una tienda de campaña, digamos, con sus aparatos de medición y sus plantas prensadas o en proceso de prensar. El 7 de mayo llegan al puesto militar de San Carlos, en la frontera de Brasil con Venezuela, y se adentran en el canal del Casiquiare, un canal que en Europa se dudaba que existiera. Tras medir su posición astronómicamente, se internaron en él. Viajaban en la canoa con un tucán, varios loros y 8 monos. Al llegar a la confluencia del Casiquiare con el río Negro, Humboldt fijó la posición de la Cruz del Sur y la longitud con el cronómetro, por lo que el Casiquiare quedaría ya en los mapas para siempre. Tras navegar sus 320 kilómetros a contracorriente, pararon en la pequeña misión de Mandavaca, en la que habitaba un único misionero, que llevaba allí 20 años, años de soledad, mosquitos y desamparo. La semana siguiente la emplearon en terminar el recorrido, sin poder tomar tierra por la densa vegetación de las orillas, luchando contra la corriente y siendo constantemente atacados por los sempiternos mosquitos. Al final apareció también el hambre. Sin leña seca, sin alimentos, cosidos a picotazo, Bonpland terminó por enfermar. Tras 320 kilómetros de sufrimiento sin cuento, llegaron a Esmeralda, al pie del macizo granítico de Duida. Un indio, al que llamaban maestro del veneno, enseñó a Humboldt cómo preparar el curare. Estaban en el fin del mundo conocido, entraban de nuevo en el Orinoco, pero quedaban otros 1400 kilómetros por delante. Pero ahora harían por lo menos a favor de corriente. Entre Esmeralda y la misión de Santa Bárbara invirtieron solo 37 horas, y el 27 de mayo llegaron a San Fernando de Atabapo. 17 horas más tarde alcanzan la catarata superior de Maipures. Se tomaron un respiro para visitar la cueva de Ataruipe, lugar de reposo de toda una tribu, la de los Atures, donde los 600 esqueletos de sus integrantes se conservaban en canastas colgantes. Tras esta parada se detuvieron en Apures, el tiempo imprescindible para que la piragua cruzara la catarata. El grupo llega el 13 a Angostura, hoy Ciudad Bolívar, final del trayecto. Los exploradores habían completado 2.500 kilómetros en un territorio casi desconocido. El balance no podía ser mejor. Aparte de las consabidas medidas exactas de Humboldt, de toda índole, llevaban acopiados ya unos 12.000 ejemplares botánicos. El 24 de noviembre, Humboldt y Bonpland parten hacia Cuba en un paquebote. Llegando a mediados de diciembre, la estancia se prolongaría hasta el 15 de marzo de 1801. La azotea de la casa de O'Reilly les sirvió de centro de observación y medición. Corrigió la longitud de la capital, hicieron excursiones y recabaron datos de todo tipo, tanto de zoología como de botánica y geología. A mí esta diapositiva de Cuba me recuerda mucho a la Carraca, no sé por qué, pero me recuerda. Y esto me recuerda a Cádiz. Estamos en Cuba, claro. Prepararon el herbario para su transporte y lo dividieron en 3 partes iguales, para que al menos alguno de los envíos se salvase en caso de naufragio. La colección ascendía en ese momento a 35 cajas, con unos 6.000 especímenes botánicos y gran número de dibujos. El sistema resultó providencial, pues uno de los lotes se perdió en un naufragio. Humboldt emprendió el camino de Cartagena por tierra, enviando el equipo pesado a Guayaquil y Quito, y ellos embarcaron en el río Magdalena. Tras 5 días de viaje llegan a Honda.
Desde allí tendría que ascender 2.700 metros para llegar a Santa Fe de Bogotá, por un camino infernal. Llegan el 15 de junio de 1801. José Celestino Mutis le había preparado un séquito de jinetes bien ataviados que salieron al encuentro de los expedicionarios. Acomodaron a Humboldt en un coche tirado por 6 caballos y a Bonpland en otro. Alrededor de los coches se reunió una comitiva integrada por gente de todas las edades. A Humboldt le pareció la bienvenida un tanto cómica, era alemán. Demos la palabra al propio Humboldt, y cito: Mutis había desalojado a la viuda de su hermano para que tuviéramos casa, patio, jardín y cocina propios. Ante la casa esperaban de pie el propio Mutis y sus viejos amigos, todos elegantemente vestidos. Nos abrazamos afectuosamente. Enseguida comenzamos a charlar de cuestiones científicas. Mutis había dispuesto un maravilloso banquete en nuestro honor. Fin de la cita. Mutis, 37 años mayor que Humboldt, puso a su disposición la extraordinaria biblioteca botánica que poseía, solo inferior a la de Banks en Londres. Tenía aproximadamente 8.600 libros, un número asombroso para la época, máxime teniendo en cuenta dónde estaba. Durante los 2 meses que permaneció con Mutis, en parte para que Bonpland recuperara la salud, aprovechó para hacer excursiones por los alrededores. La colosal obra que Mutis estaba llevando a cabo allí asombró a Humboldt, especialmente cuando visitó el taller de los discípulos que estaban estudiando y dibujando primorosas láminas botánicas. Humboldt dedicaría a Mutis el libro Plantas equinocciales, escribiendo en el prólogo una dedicatoria como patriarca de la botánica. También en su Geografía de las Plantas escribe: dedicado con los sentimientos del más profundo reconocimiento al ilustre patriarca de los botánicos, José Celestino Mutis, por Federico Alejandro, barón de Humboldt. Tras 2 meses de estancia y con Bonpland repuesto, el 8 de diciembre abandonan Bogotá para dirigirse a Quito. Para ello tuvieron que atravesar el peligroso paso andino de Quindío, a 3.700 metros de altitud, y rodeados de barranco y a través de un camino infernal y pantanoso, la marcha era una tortura. Tras cruzar inhóspitos páramos, llegaron por fin a Quito, donde acogieron calurosamente a los expedicionarios. En la provincia de Quito permanecerían cerca de 1 año explorando los volcanes de la región, el Pichincha, el Cotopaxi y especialmente el Chimborazo, de 6.310 metros. Emprendieron su ascensión, llegando a los 5.300. En este punto habían alcanzado la mayor altitud escalada por el hombre en ese momento. Al final llegaron a alcanzar los 5.878 metros, pero una grieta les impidió alcanzar la cumbre cuando faltaban apenas 260 metros. Esta marca permaneció imbatida más de 30 años, hasta la medición de las cumbres del Himalaya. Humboldt dirigió sus pasos entonces a Perú, siguiendo los tramos superiores del Amazonas. Desde Riobamba a Cuenca estudió las vías por las que transitaron los incas, estudió algunos manuscritos y las ruinas del Palacio del Inca, investigó los árboles de la quina en Loja, y fue aquí donde intuyó el origen asiático de las culturas indias. Cruzaron el ecuador magnético, midiendo la intensidad del campo. Esta medida estuvo vigente medio siglo, y por fin llegó a contemplar el Océano Pacífico. Tuvo la suerte de poder observar el tránsito de Mercurio por el disco solar en el puerto del Callao. En esta diapositiva podemos ver el Chimborazo, podemos ver a Humboldt con un indígena y es una de las más bellas láminas de la colección del viaje. Tras 2 meses de estancia en Lima, ordenando y embalando sus preciadas muestras, enviarlas a Europa, embarcan con dirección a Guayaquil. En aquel momento tenían 4.200 plantas, con descripciones y dibujos, conteniendo muchos géneros y especies nuevas. En el trayecto midió la velocidad de la corriente y otros parámetros, de la que hoy conocemos como corriente de Humboldt. El 15 de febrero de 1803 zarpa de Guayaquil con destino a México, viendo alejarse poco a poco la costa de Sudamérica, a donde no volvería
más. En Nueva España estamos a 23 de marzo de 1803 y Humboldt llega a Acapulco. El 11 de abril ya estaba en la Ciudad de México. La actividad de Humboldt en México fue menos de exploración y más de investigación. El virrey puso a su disposición todos los archivos de la ciudad. Dada la formación de Humboldt, una de las visitas que hizo fue a las ricas minas de plata de Taxco, que producía los 2/3 de la plata mundial en ese momento. Nuestro expedicionario participó de la activa vida social de la ciudad. Humboldt permanecería un año allí. En aquel momento México era una de las ciudades más bellas del mundo y con las mejores instituciones científicas de la época. Contaba con jardín botánico, colegio de minería, academia de bellas artes. El trabajo que Humboldt hizo allí cristalizaría en el libro titulado Ensayo político del Reino de la Nueva España y en las tablas geográficas del Reino de la Nueva España. Estas tablas suponen un análisis geográfico en el sentido moderno del término, al interrelacionar clima, geografía, economía, población, etc. Hizo un corte transversal de México desde el Pacífico al Atlántico y también midió la altura de la Gran Pirámide de Cholula. Consiguió llegar al fondo del cráter del volcán Jorullo y regresaron a México a través del Valle de Toluca, ascendiendo a la cima del volcán. Durante los meses de enero y febrero de 1804, exploraron la vertiente oriental de la cordillera, midiendo numerosos hitos geográficos. El 7 de marzo de 1804 embarcaron hacia Cuba para condicionar los envíos con destino a Europa. Humboldt ya daba por terminada la expedición y su cabeza estaba ya, como digo, en Europa, pero no quería abandonar el continente sin conocer los Estados Unidos. De este modo, al mes siguiente lo encontramos en Filadelfia, la ciudad más grande del país. El centro intelectual allí era la American Philosophical Society, el equivalente americano de la Royal Society de Londres. Visitó al pintor Peale, quien le pintó un famoso retrato que se conserva en el Colegio de Médicos de la ciudad, y le enseñó su famoso y variopinto museo. Al final, Humboldt se desplazó a Washington, donde por fin conoció al presidente Jefferson, cuya cultura científica era notable y en el que causó una honda impresión. Por fin, el 30 de junio de 1804, embarcaron en la fragata Le Favourite con destino a Burdeos. Llevaba consigo 40 cajas con especímenes de los 3 reinos, que se sumarían a los que ya había enviado con anterioridad. Tras 5 años de exploración y 10.000 kilómetros recorridos entre selvas y montañas, volvía con colecciones geológicas, botánicas, zoológicas y etnográficas, además de una ingente cantidad de datos de todo tipo. Esta asombrosa hazaña le había costado 1/3 de su fortuna. El resto de su vida se dedicaría a interrelacionar todos estos datos y a publicarlos. No volvería a América, pero la traía en la cabeza y en sus cuadernos. De vuelta en Europa, tras 27 días de navegación, el 1 de agosto de 1804, Humboldt, tras cumplir la preceptiva cuarentena, desembarca en el muelle de Burdeos. Inmediatamente se dirige a París. Con 35 años iba a comenzar otra clase de aventura. En aquel momento París era el mejor centro editorial de Europa, además de cultural y científico. Sus instituciones científicas eran de primer orden. Por un lado, sus museos se habían enriquecido con los saqueos de Napoleón, se había ampliado el famoso Jardín des Plantes y el núcleo científico era la Academia de Ciencias de París, sin olvidar el magnífico anfiteatro anatómico y el zoológico. Humboldt alquiló para vivir un pequeño apartamento a orillas del Sena. Pronto trabó amistad con Gay-Lussac, conoció al gran Cuvier y a Lamarck. Fue felicitado nada menos que por Laplace y Berthollet. A las pocas semanas de su llegada comenzó a impartir conferencias. Como su fama le precedía, el público abarrotaba los salones donde las pronunciaba. Todo París hablaba de Humboldt. También se organizaron exposiciones de sus colecciones y dibujos.
El 19 de febrero de 1805 es nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. En julio se desplaza a Roma y a Nápoles, junto con Gay-Lussac, para visitar el Vesubio y ver la erupción que se estaba produciendo. A su vuelta se dirigió a Berlín, a donde no había ido en 9 años. Allí conoció a Oltmanns, un joven matemático que se encargaría del cálculo de las observaciones astronómicas. Estando en Berlín, aprovechó para escribir su libro Cuadros de la Naturaleza, que a la larga fue su obra más popular. También terminó el primero de los volúmenes de su viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, que se titularía Ensayo sobre la geografía de las plantas, que apareció en París en 1805. Este libro incluía el famoso dibujo del que el libro era básicamente una explicación. Ese es el dibujo. En marzo de 1808 por fin pudo dejar Berlín para trasladarse a París, tras 2 años y medio de ausencia. Se instaló en la Escuela Politécnica en compañía de Gay-Lussac. Humboldt se había empobrecido gravemente. Esta circunstancia no le amilanó en la tarea que se había propuesto. Llegó a tener una red mundial de colaboradores en distintas ramas del saber, con los que se carteaba. Una especie de internet manual, podríamos decir. Su correspondencia llegó a las 35.000 cartas. Tras Gay-Lussac, su compañero pasó a ser un físico y matemático llamado François Arago, personaje con el que tenía afinidades de todo tipo. De hecho, su amistad duraría toda la vida. En esos años parisinos, de 1808 a 1814, se dedica a seguir escribiendo. Por ejemplo, viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, que se iría publicando durante 30 años, con casi 1.500 ilustraciones y mapas. En 1814, tras la firma de la Paz de París, Humboldt y su hermano viajaron a Londres, como parte del séquito del rey Federico Guillermo III. Humboldt necesitaba urgentemente financiación. La ayuda se cristalizaría al año siguiente con 24.000 francos. El objeto de esta visita fue también presentar en Londres su proyecto de expedición a Asia, para lo que necesitaba un permiso que no consiguió. En octubre de 1817 se desplaza de nuevo a Londres con Arago, visitando el Real Observatorio, a Sir Joseph Banks y a Herschel. Asistió a varias reuniones de la Royal Society. Todo el mundo quería conocer al gran Humboldt, pero en esta ocasión tampoco tuvo el permiso para viajar. En 1814 aparece el primer volumen de su narrativa personal, que describía todo el viaje desde la salida de España. Este libro fue el que inspiró a Darwin para el viaje a bordo del Beagle y a Agassiz a realizar su expedición al Amazonas. Ese mismo año de 1814, Bonpland se marcha a América. Para sustituirle, Humboldt convenció al botánico Kuhn para que continuase su labor, y Kuhn trabajó durante 17 años en la botánica de la expedición. Así llegamos a 1818, y Humboldt informa al canciller prusiano de su proyecto asiático. Federico Guillermo le concede un subsidio anual de 12.000 taleros para la financiación del viaje, pero sigue sin conseguir el permiso. Los años van pasando y Humboldt sigue en París. En aquel momento ya su herencia se había agotado y vivía en un pequeño apartamento a orillas del Sena. En Berlín pronunció 60 conferencias a las que asistieron cientos de personas y se hablaba mucho de él en los periódicos. Los rusos habían encontrado platino en los Urales y querían saber si se podría utilizar como moneda rusa. Así que el zar Nicolás II correría con todos los gastos. Por fin vería Asia. Humboldt en Rusia. Tras los preceptivos preparativos, la expedición abandona Berlín. En 2 coches. En el primero viajan los 3 científicos, Ehrenberg, el zoólogo, Ross, mineralogista, y el propio Humboldt.
A medida que fueron internándose en Rusia, los caminos y el tiempo fueron empeorando y los vadeos de los ríos eran muy dificultosos. Al fin, el 1 de mayo llegan a San Petersburgo. La recepción del sabio fue apoteósica, más propia de un monarca que de un científico. Visitó el Museo de Historia Natural y el Hermitage. Les obsequiaron con una colección de mapas y 2 carruajes nuevos. Se veía obligado como contraprestación a cenar con la familia imperial casi todos los días. Dio una conferencia en la Academia de Ciencias y al fin pudieron irse hacia Moscú y desde allí, rumbo este, en una barcaza, llegan a Kazán, donde Humboldt instala el primer observatorio magnético de ese continente. A partir de este punto, el viaje fue más incómodo por la escasez de alojamiento. Al llegar a los Urales, buscaron y encontraron diamantes, tal y como había predicho Humboldt, dadas las características del terreno. El paisaje fue tornándose netamente siberiano. El 19 de agosto llegaron a la frontera con China. El regreso por las desoladas estepas de Kazaj les llevó hasta Omsk. No querían irse sin ver el mar Caspio, y donde recogieron muestras de agua para estudios químicos y microbiológicos. La expedición fue un éxito, sin fallecimientos ni enfermedades, y portando una buena colección de especímenes de los 3 reinos. Incluso había sobrado dinero que Humboldt devolvió para sorpresa de las autoridades rusas. Habían recorrido 15.600 kilómetros y habían vadeado 53 veces los ríos. Abandona Rusia en las Navidades de 1829. No haría nuevas expediciones. Más tarde publicaría 2 libros producto de la expedición. En ellos describe algo que suena muy moderno: el deterioro del medio ambiente por causa de la deforestación masiva efectuada por el hombre, mencionando además el efecto negativo de los gases emitidos por la actividad industrial. Suena moderno. Nadie hasta ese momento había visto la relación del hombre con la naturaleza bajo este prisma. Con el viaje a Rusia completa los datos que le faltaban para su visión global del mundo natural. Humboldt ya estaba en disposición de abordar el cosmos en su conjunto. Estamos en 1834. Humboldt tiene 65 años y decide que ya es tiempo de escribir la que sería su obra cumbre: Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo. Pretendía con esta obra abarcar todo el conocimiento humano. Desde las estrellas al organismo más pequeño. Cosmos le ocuparía el resto de su vida y sería su obra más importante. Para escribir este monumento al conocimiento, contaba con un verdadero ejército de colaboradores en las distintas ramas del saber. El volumen de datos que iba copiando era enorme. Iban llegando más y más datos que debía de ir incorporando a la magna obra, y llegó a pensar que nunca la terminaría. Esta es una edición moderna española del libro que acabo de Cosmos. Iban llegando más y más datos, como digo. El 29 de enero de 1842, con ocasión de un apresurado viaje a Londres y en casa del geólogo Murchison, le fue presentado por fin a Charles Darwin. Darwin, de 32 años, estaba muy ilusionado con este encuentro, que ansiaba desde hacía tiempo. El joven Darwin se encontró con un anciano que no paró de hablar en 3 horas seguidas. En aquel momento, Darwin ya estaba trabajando en el origen de las especies. Muchas de las ideas de Darwin estaban de una u otra forma prefiguradas en Humboldt, quien hablaba de los cambios cíclicos, o las especies están unidas al pasado y al futuro, y de Humboldt llegaron a decir que era un darwinista predarwiniano. No pudo leer El origen de las especies, pues moriría antes. En una carta a Henslow, Darwin indica que se había inspirado en el libro de Humboldt, Narrativa personal. En abril de 1845, por fin Humboldt publica el primer volumen de Cosmos. En ese momento tenía 76 años. El libro resultó un éxito, vendiéndose 20.000 ejemplares en 2 meses. Inmediatamente se tradujo a los principales idiomas, incluyendo el español. Nadie había visto hasta ahora una obra similar.
Las 100 primeras páginas suponían una especie de resumen de su visión del mundo. Desde los estudiantes a los científicos más avezados leyeron con fruición Cosmos y el libro se hizo muy popular. El segundo volumen saldría 2 años más tarde. En él, Humboldt describía la historia de la humanidad desde la antigüedad, con descripciones poéticas acerca de la naturaleza y deteniéndose en pasajes de la historia de la ciencia. También fue un éxito rotundo. Humboldt no paraba de trabajar en su obra, y así, entre 1850 y 1851, publica el tercer volumen, dedicado a la esfera sideral, que incluía el sistema solar, planetas, satélites, cometas y asteroides. Recibía muchas visitas de distintas personalidades procedentes de diversas áreas del conocimiento y ayudaba a científicos prometedores. Humboldt se había convertido en el científico más famoso de su época. Innumerables hitos geográficos eran bautizados con su nombre. Un anatomista de Dresde incluso llegó a pedirle su cráneo, a lo que Humboldt respondió que aún lo necesitaba algunos años. A la edad de 86 años le visitó el gran geólogo Charles Lyell, quien le encontró en forma, pero ya le costaba usar la escalera para llegar a las estanterías superiores de su gran biblioteca. Sus problemas de dinero eran ya crónicos y debía bastante dinero a su propio criado, Schaeffer. Vivía modestamente, rodeado de sus libros, láminas de dibujos, instrumentos científicos, un camaleón y un loro. Salvo por algún resfriado, su salud seguía siendo de hierro. Sin embargo, en marzo de 1857 sufrió un derrame cerebral que propició una caída que le llevó a estar en cama varias semanas. Se recuperó, pero había quedado tocado, como suele decirse. En diciembre de ese mismo año apareció el volumen 4 de Cosmos, dedicado a la Tierra y a los fenómenos telúricos. Dada la temática, este volumen tuvo menos éxito que los anteriores. Tenía pensado hacer un volumen más, pero su deterioro físico iba en aumento. No obstante, 2 años más tarde, en abril de 1859, casi con 90 años, envió a la imprenta el 5º volumen, que no vería publicado en vida. A las 2:30 de la tarde del 6 de mayo de 1859, pronunció desde la cama sus últimas palabras. «Qué gloriosos son esos rayos del sol, parecen un reclamo del cielo a la tierra», y a continuación expiró. Aparte de su mayordomo Schaeffer, estaban con él su ayuda de cámara y su sobrina Gabrielle. El príncipe regente Guillermo también acudió a despedirse del moribundo. Gabrielle le cerró los ojos, esos ojos que habían escudriñado la naturaleza como nadie antes que él, haciéndola comprensible al resto de la humanidad. Una multitud se reunió en las inmediaciones de su casa y se decretó luto nacional. El funeral se celebró en la Catedral de Berlín, con asistencia de miles de personas que seguían la carroza fúnebre, tirada por los caballos del rey. Entre los primeros, los profesores de la universidad y los miembros de la Academia de Ciencias, y una comitiva de políticos, militares y gente de toda condición. La comitiva llegó a medir 1,5 kilómetros. En la catedral repicaban las campanas. Esa noche llevaron el féretro a Tegel, donde fue enterrado en el cementerio familiar. Así se fue el mayor viajero científico que ha existido, en palabras del mismísimo Charles Darwin, quien nunca dejó de leer sus libros. No es posible en esta conferencia pormenorizar las contribuciones de Alejandro de Humboldt al conocimiento humano, únicamente mencionar las ramas del saber a las que enriqueció con sus trabajos: antropología, astronomía, botánica, geografía, geología, geofísica, meteorología, oceanografía, fisiología y zoología, por solo citar la genérica. Por poner solo algún ejemplo, de los 84 monos que se conocen hoy en América Meridional, Humboldt describió 17. Descubrió también el manatí, el Orinoco, escribió memorias científicas acerca del guácharo, del cóndor, de las serpientes de cascabel. También describió algunas especies nuevas de peces, uno de los cuales se lo dedicó a Mutis. Para otros órdenes zoológicos recurrió a reconocidos especialistas. Por ejemplo, la rica colección de insectos fue estudiada por el famoso entomólogo francés Latreille. Fue miembro de honor de 9 sociedades
norteamericanas. Han recibido el nombre de Humboldt 24 lugares geográficos, entre ciudades, condados, bahías, montañas, corrientes, picos e incluso salinas. En la Luna existe un mar de Humboldt también. En cuanto a la obra principal escrita, no voy a entrar en ella porque es muy larga. Aquí vemos varios de sus libros que fueron apareciendo, aparte del Cosmos que ya hemos mencionado. Y recientemente España, en español, ha sido publicados una serie de libros a los que no teníamos acceso y que hoy se pueden comprar en cualquier parte, como esos que están ustedes viendo, los ensayos sobre la isla de Cuba, de la Nueva España, las mediciones botánicas, el viaje, la estancia en España, el viaje americano y varios otros, ¿no? Este es el último, de Woolf, Andrea Woolf, que se llama La invención de la naturaleza. Esta es la última biografía crítica muy, muy buena sobre Humboldt. A lo largo de todo el mundo, pero sobre todo en América, en Sudamérica, se le han ido ofreciendo todo tipo de homenajes, conmemoraciones, sellos de correo, como vemos aquí, monedas de todo tipo y por supuesto estatuas y monolitos en casi todas las capitales de provincia de Sudamérica, en México, en Nueva York, en todas partes. Curiosamente menos en España, salvo la de Tenerife. Y con esto hemos terminado esta pequeña biografía de don Alejandro de Humboldt. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les intentaré responder. Es que editar esos libros en tamaño grande, formato, costaba casi más de lo que podía obtener vendiéndolos. ¿Alguna cosita? Bueno, hay unos autores que dicen que la corriente de Humboldt, el primero que se dio cuenta fue un jesuita, un tal Esteban. Sí, bueno, realmente los indígenas de toda la costa sabían perfectamente que ahí existía una corriente. Lo que pasa es que no se llamaba de Humboldt, pero la corriente la conocían todos los pueblos indígenas de esa zona. Sí es verdad que se menciona en algunos textos ese jesuita, pero bueno, se le atribuyeron a Humboldt quizá por... Y también una cosa, si Carlos III no le llega a dar las facilidades que tuvo en todas las provincias españolas, Humboldt no hace nada. Si hubiéramos hecho como Inglaterra, que le negó todo. Sí. Porque este Humboldt nos pagó dándole todos los mapas a Jefferson. ¿Ah? A Jefferson. Al primer... No. Él no le dio todos los mapas a Jefferson. Los mapas se los trajo para acá. Se los trajo a Berlín y a París. Eso sí, los copió, claro que sí, pero porque él los ofrecía. Él creía que la ciencia era algo universal y por lo tanto su principal motivación era compartir sus conocimientos con todo el resto del mundo. En ese sentido fue muy generoso, muy generoso. Con respecto a la ayuda española, él se quedó muy sorprendido de la gran acogida que tuvo su proyecto en la corona y en las altas esferas de Madrid. Ha sido el pasaporte, digámoslo así, más completo y más amplio que se ha dado a un explorador no español en España. Sin embargo, fue muy crítico después con España diciendo cómo colonizamos nosotros, cómo tratamos allí. Sí. Defendió mucho a los americanos, los comparó. Bueno, realmente él, una de las cosas que más odiaba, y odiaba pocas cosas, era la esclavitud.
Él se ponía enfermo cuando en los distintos sitios donde iba veía los mercados de esclavos, los latigazos, el maltrato que se hacía. Eso no lo podía soportar y muchos de sus escritos lo dicen. La esclavitud para él era la peor de las lacras que teníamos. También lo tenían los portugueses, pero los portugueses se negaron en redondo en admitirlo en sus territorios. Tanto es así que le advirtieron que como pusiera un pie en posesiones portuguesas, lo arrestaban inmediatamente. Yo no creo que haya una leyenda negra en ese sentido. Sí es verdad que criticó algunas cosas, pero sobre todo lo que más criticó era el adoctrinamiento y la esclavitud. Esos son los dos pilares que más criticó. Sí, pero no existe, pero de los españoles, no existe, lo que estaba haciendo en Estados Unidos, todavía no estaba creado, estaba naciendo allí a los indios, lo estaban determinando, la esclavitud allí era incluso más dura que la que más y a los americanos no los criticó él, pero tengo entendido por lo que he leído de él, que sí nos dio bastante bien, ¿no? Bueno. De alguna manera, incluso se le reprochó tanto, ¿no? De las facilidades que se nos ha dado. Bueno, es que las facilidades que se le dieron fueron antes de. Es decir, el pasaporte que le dieron fue antes de. Entonces luego efectivamente, como cualquier otra persona, vio cosas que no le gustaron y las puso y las escribió. Pero yo no creo que tuviera animadversión con España. De hecho, parte de las colecciones terminaron en el Jardín Botánico de Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales y en fin, es parte de verdad lo que tú dices, pero yo no creo que llegara a ese extremo. Él siempre habló bien de España y de cómo le habían tratado. Otra cosa es lo que él vio. No te puedo decir más en este sentido. Una pregunta. Primero, felicitaciones por la brillante conferencia que hemos tenido. Me llama mucho la atención y me ha sobrecogido cuando Humboldt pasa por el castillo de San Antón, en La Coruña. Y yo, bueno, pues supongo que desde alguna ventanita, pues Malaspina vería la torreta en la que iba Humboldt. Ciertamente has dicho que Darwin habla de que la califica como una de las más grandiosas expediciones. Pero también podríamos hablar de una grandiosa expedición como fue la de Malaspina, muy anterior a la de Humboldt, y en cambio pues Darwin no hace ninguna referencia como la que hace de Humboldt. ¿Me puedes dar algún planteamiento por qué ocurre esto y nos alumbra tanto hablar de Humboldt y en cambio de Malaspina lo único recuerdo que tenemos es que bueno, te lo condenamos y nos cerramos un castillo de San Antón, ¿no? Bueno, lo que yo he hecho es una especie de figura retórica. Yo no sé si estaba asomado o si estaba haciendo sus necesidades. Quiero decir que poéticamente, como el barco salió de allí estaba en ese momento precisamente encerrado el pobre Malaspina, ¿no? Que había tenido tan mala suerte con ese problema. Y bueno, he querido ponerlo porque me lo imagino, ese Malaspina viendo cómo parte un barco a hacer algo parecido a lo que se hizo en la expedición de Malaspina. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. De Malaspina se ha hecho mucho, de Malaspina se han publicado muchos libros en España, yo creo que los tengo todos, Y entonces la expedición ha sido objeto incluso de congresos, publicaciones especializadas, publicaciones generalistas, y yo tengo una estantería llena prácticamente de libros de la expedición Malaspina, desde un libro que se llama Los dibujos de la expedición Malaspina, otro que se llama Los mapas de la expedición Malaspina. Es decir, de Malaspina yo creo que se sabe absolutamente todo, incluso una colección en 9 o 10 tomos sobre la expedición, donde viene prácticamente el diario de la expedición. Es decir, yo creo que España sí se volcó con la expedición Malaspina y de hecho celebramos no hace tanto tiempo el 200 aniversario, en el que yo también he participado en algunas conferencias. Yo creo que sí, yo creo que la expedición Malaspina se le ha dado en España el mérito que merece, por lo menos en los círculos que yo veo.
no sé si a nivel global, mira, más me ha sorprendido a muchas personas con un cierto nivel de cultura cuando yo les he dicho que voy a hablar de Humboldt y dice, ¿ese quién es? Eso sí me ha sorprendido bastante. Pero bueno, estamos para eso. Pero en cambio, por ejemplo, de Malaspina, su título era Viajes políticos y científicos, y es cierto que hay foros donde parece ser que lo que es el informe político está mísimo, está desaparecido. Bueno, es que ellos llevaban también una especie de misión, no diré de espía, pero ¿no? Entonces hay unos papeles que son reservados, por así decirlo. De eso no sé mucho, la verdad. De eso no sé mucho. Precisamente por eso, por ser reservado. No están publicados, hay cosas que no están publicadas todavía. Muy bien, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Blanco Villero. Hemos tenido una visión muy clara y muy completa de la vida de Humboldt, que como él mismo ha dicho, pues no es muy conocida. Y se lo agradecemos, le damos una enhorabuena por esta magnífica conferencia. El próximo acto de la Academia será el próximo martes 11 de junio a la misma hora y será la presentación de un poemario escrito por don Antonio Bocanegra Padilla, académico de San Romualdo, que tiene el título Pon Amor. Ha sido finalista del Premio Mundial de Poesía Mística 2017. El libro será presentado por el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, doctor en Filología Hispánica. Eso será el martes 11 a las 19:30. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades, muchas gracias, señoras y señores académicos, y de todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por su atención.